¡No! ¡Dios! Esto no lo podría hacer nunca él si no hubiese hecho bien y libre de tensión la nota que hizo anteriormente. Hola mis amigos, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video increíble, por lo menos por lo que me dijeron. Hoy traemos a este canal al señor Yue Jong. ¿Está bien dicho? Díganme ustedes, porque yo no sé cómo se pronuncia. Y lo traemos en la canción de Sorrow of Love y estoy súper expectante. Vamos a ver qué pasa con esta persona. Antes te voy a decir que hoy estoy con un nuevo mate, Exactly. Mate que me regaló una seguidora de Houston. Lo mandó a hacer a Miami, no lo puedo creer. Lo tengo acá. Si quieren ver el video de todos los regalos que me mandó, abajo en la caja de descripción está el link a mi canal de vlogs. ¡Ay! Junto con esta t-shirt, aquí la tienen. Deciré, te amo, gracias. Pero bueno, mis chiquis, ¿qué cuentan? ¿Qué me cuentan de esta persona? Necesito información, chicos, porque yo no sé nada. Me lo ofrecieron, me lo pusieron así. En los comentarios me dijeron, tenés que hacerlo a él. Bueno, dije yo, why not, why not. Qué niveles vocales que nos trae siempre esta gente de Corea y de todos esos pagos, de todos esos lugares. Son increíbles. Creo que es donde mejor técnica hay o algo pasa ahí con los profesores de canto que por favor están todos terribles. Pero antes de todo, una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, así que yo que vos me tomo un mate, me preparo algo y voy a ver esa playlist. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila. Ahí estamos todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizando a cantantes en vivo. Mediante un sorteo participas. Si salís sorteado me mandas un link con un pequeño contexto, una cosita ahí que me diga más o menos qué es lo que vamos a ver y lo analizamos todos juntos en vivo. También te voy a contar que acá estamos para hablar de técnica y reaccionar. Así que si querés ver el video completo te voy a dejar acá abajo el link en la caja de descripción para que lo puedas ver sin mis interrupciones. Primera vez en el canal, así que ¿qué más nos gusta que traer gente nueva a este canal? Ah, te voy a recordar que también está el botón super gracias. Si me querés ayudar, datazo. Bueno, mis chiquis, entonces estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. Recuerden que va a salir un poco raro por tema de copyright, ya sabemos. Ok, la escenografía ya es... ¿qué? Ok. Bueno, una voz ya podemos empezar a decir con un carácter bastante dulce. Vamos a ver con qué nos sorprende. Puede pasar cualquier cosa. Viniendo de este lado del mundo, todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Seguimos. Sí. Ok. Ok. La sostenido 4 de cabeza. ¿Podemos estar hablando de un tenor? Sigamos a ver qué pasa. ¡No! Ok, está haciendo una voz mixta, bastante aguda. Puede ser un tenor, puede serlo. Y creo que efectivamente lo es. ¡Wow! ¡No! Bien, estamos más o menos cerca de un Re 3 que se lo nota que está haciendo una voz grave para él. Recordemos que es como más o menos la zona final del registro de un tenor. ¿Podemos confirmarlo? No sé. Ay, si ustedes saben, díganme. Pero recuerden que para saber cuál es la tesitura o el registro, lo que tenemos que hacer es vocalizarlo prácticamente, pero saber más o menos dónde está el pasaje, cuál es su última nota, su nota más aguda,
pero más que nada saber en dónde está el pasaje. Yo no lo puedo saber acá porque él puede jugar y pasar cuando él quiera y así engañarme y no saber. Pero yo siento, y mi oído, que a veces me falla, a veces no, pero me genera lindas cosas. Eso me pasa en sus agudos. Lo siento súper libre, sin tensión, sin preocuparse de que si le va a salir bien o mal. Entonces esa no preocupación habla de una buena técnica, ¿entendés? Porque cuando tenés técnica te liberás de esa preocupación, o te ayuda a liberarte bastante de esa preocupación. ¿Cuántos años tiene? Díganme. Seguimos. Sí. No. Ok, 2-5. ¿Me estás hablando en serio? Un 2-5 con una voz mixta hermosa. Es tenor, no puede ser, es tenor. Recuerden que el tenor es una de las voces más graves de los hombres. Tenemos el bajo, que es el más grave, el barítono, que está en el medio entre el bajo y el tenor, y después, bueno, tenemos contratenor y otras cosas, pero más o menos lo más grosso es bajo, barítono, tenor. Estamos en presencia de un tenor. ¿Quién te dice? Tenga más agudos, que los está guardando y yo no los conozco. Entonces, nada. No está de más decir que si este video me lo explotan a likes y comentarios y lo comparten en sus páginas y esas cosas, yo voy a volver a hacerlo a él con mucha más información. Voy a leer todos los comentarios para informarme más sobre él y traer más contenido acerca de él. Seguimos. Me gusta, está bien, está perfecto. Muy bien, está educado, tiene la voz educada. Se siente porque el loco sigue el mismo sonido. Ese flujo de aire acompaña también el cambio de registro. Entonces no es que le queda, por ejemplo, te hago una melodía cualquiera. ¿Entendés? Le queda... Obviamente estamos hablando dentro de un contexto de la canción, a veces queda bien, pero hizo una bajada bastante vertiginosa y la colocación, el sonido siguió yendo hacia el frente. Vos cuando cantás tenés que imaginar que el sonido se va para el frente, o cuando cantás un agudo siempre es en esta dirección y nunca es en esta dirección. Y cuando vas a hacer un grave tampoco es en esta dirección, porque te queda acá y... Entonces no se entiende nada. Entonces, siempre al frente el sonido. Eso te va a ayudar a colocar bien la voz. Seguimos. ¡Dios! ¡Muy bien! La boca, abriéndola todo el tiempo. Recuerden que ayuda mucho a la colocación. Cuando tenés que hacer una O que es cerrada, abrir la boca como si fuese una A. Y nunca va a dejar de parecer una O. ¡Ay, el nivel de expresión! ¿Ves? La boca. Me encanta. Bien, ojo con las venas. Las venas a veces parece que es un indicador de tensión. No necesariamente es un indicador de tensión. Es natural también eso. Bueno, acá está, por ejemplo, en donde tendría que haber un pasaje de barítono, donde lo tengo yo. Él, en teoría, tendría su pasaje acá. Y él llega a esta nota, que es una nota donde un barítono ya tiene el pasaje y le sugiere un poco más de atención. Él lo está haciendo súper tranquilo. Entonces, quiere decir, tal vez, que ahí no está su pasaje. Y obviamente, no va a ser un bajo. Bien, esa dinámica. Esto. Bien.
Impecable. Ay, sos increíble. Ok. Esto no lo podría hacer nunca él si no hubiese hecho bien y libre de tensión la nota que hizo anteriormente. Esa nota alta que hizo, si él la hubiese hecho con tensión, en el aparato fonador quedan resabios de esa tensión. Y cuando vos querés volver a hacer una nota grave, te cuesta hacerla. Cuando vos haces una vocalización y empezás con una nota súper grave, haces toda tu vocalización, llegás a tu nota más aguda y volvés. Cuando no podés volver, cuando no podés llegar a esa nota que hiciste al principio bien, quiere decir que tal vez haya habido tensión arriba. Mirá lo que está pasando acá, que está volviendo perfectamente. ¡Hermoso! Muy bien ese cambio. ¡Dios! ¡Por favor! Dios, se pasó. Voy a necesitar que me exploten este video a likes y comentarios y suscríbanse si quieren más videos de él, por favor. Estamos hablando de una persona con una técnica increíble. Estamos hablando de una persona libre de tensión. Estamos hablando de una persona que interpreta hermosamente bien. Tiene todo. Ay, maldita sea, cómo me están gustando estos cantantes, por favor. Amis, recuerden suscribirse, compartirlo, darle like, todo eso que ustedes ya saben que tienen que hacer. Entonces ahora sí yo les puedo decir gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.